Adelante. Excelente. Bienvenidos. Bien, mi nombre es Miguel Fuentes. Yo soy director ejecutivo de Variacode. Variacode es representante de Rundeck en Chile. Dentro de mi experiencia pasé por todas las áreas. Fui desarrollador, arquitecto de software, jefe de ingeniería de la bolsa. Así que entiendo el DevOps porque lo he vivido. Fui desarrollador, me tocaba entregar software, después arquitecto, hacer que todos conversen, y después jefe de ingeniería y me tocó vivir la experiencia de evitar que la gente pase el software tan rápido. Bien, el DevOps nace por la necesidad inicial, ¿cierto? Por un lado tenemos developers que quieren pasar muy rápido software. Los developers, como ustedes saben, tienen una metodología ágil, quieren constantemente estar pasando cambios, pequeños cambios, pasarlos a producción. Más encima inventaron la integración continua, entonces ellos quieren pasar a producción constantemente, hacen un commit, ojalá, y pasa directo a producción. Por otro lado, nosotros, los operadores, estamos por el lado de la estabilidad. No tenemos una metodología ágil, o no se tenía una metodología ágil. La metodología que tenemos es ITIL. ITIL, por un lado, te dice seguridad, gobernanza, estabilidad, es decir, un CAV, ¿cierto? Una reunión de control de cambio. Entonces, el operador inherentemente va a querer estabilidad, ¿ya? Entonces, los desarrolladores, ¿cierto? Desarrollan Scrum, metodología ágil, y ellos la pasan bien, es decir, el día a día de ellos es agradable, ¿ya? Con Scrum. Pero ¿qué ocurre después de pasar a producción? Después de pasar a producción ocurre esto, que es, ahí pueden ver una operadora que tiene deuda tecnológica, soluciones parches, una pila de tickets y que hay que estar operando, ¿cierto? Hay un montón de trabajo excesivo, esfuerzo excesivo. Y más encima estas aplicaciones muchas veces, o no sé, la mitad de las veces son frágiles o les pueden ocurrir cosas. Más encima esta persona que está en operaciones, operando el software, además tiene que responder consultas, tiene que estar trabajando con un equipo que de repente puede venir un jefe de proyecto y le puede decir, oye, necesito que hagas este cambio, necesito que reinstales la aplicación en otro ambiente, etc. Entonces, normalmente operaciones se dividen en estas dos láminas, ¿ya? ¿Qué produce la falta de DevOps, la falta de SRE? Produce un pozo de tickets que va aumentando, ¿cierto? Un constante estado de incendio, un constante estado de que hay una pila de tickets, ¿cierto? Que está produciendo, que se está acumulando. Mucha dependencia de ciertas personas que son expertos, es decir, nadie toque este software, llamemos a X, que va a venir al héroe, ¿cierto? Y que va a venir a solucionarlo. Me gusta mucho la analogía de Batman, que Batman solamente puede lidiar con el Joker, con el Guasón. Entonces, aparece el Guasón, bueno, llamen a Batman, porque los policías no pueden. Y es un problema, Batman no comparte sus herramientas, no comparte todas las cosas que tiene. Es un problema, necesitas al héroe. Orientación a lo urgente, es decir, sin DevOps, sin SRE, siempre hay una orientación a lo urgente y eso aumenta la deuda tecnológica porque no podemos hacer ingeniería, porque estamos en el día a día apagando incendios. El típico lo veo después. Fricción, falta de acceso especializado, es decir, la persona que puede meter las manos no tiene acceso por temor. La empresa, ¿cierto?, tiene temor de darle acceso a todo el mundo y que justamente es esa gente la que puede solucionar el problema. Y al final del día, al final después de esta bola de nieve, se empiezan a afectar los SLAs. Es decir, primero empiezan a notar esa lentitud los PM, ¿cierto? Las jefaturas, los jefes de servicio, empiezan a notar esta lentitud. ¿Qué afecta esta operación TI? ¿Qué es lo que realmente afecta a esta operación TI? Son 4, según Damon Edwards, hay 4 puntos que afectan la operación TI. Primero, la poca confianza. Es decir, más a la izquierda van a ver a la persona que mete las manos. Más a la derecha está la persona que toma las decisiones. Pero la persona que toma las decisiones
tiene cada vez menos contexto de la situación. Es decir, si yo le digo a un gerente voy a hacer un RM menos RF, se asusta. Si es que sabe lo que es RM menos RF. Pero si yo le digo a una persona que sabe dónde meter las manos y dónde hacer eso, y lo va a hacer en un home, lo va a hacer con un usuario que tiene pocos permisos, él puede hacerlo y puede solucionar el problema y puede borrar los logs y ¡pum!, el servicio volvió. Pero esta persona no tiene acceso. Entonces tiene que ir a explicarle a la persona de más allá qué es lo que va a hacer. Y eso produce demoras, eso produce costo innecesario. Por otro lado, el esfuerzo excesivo, una cantidad de trabajo excesivo que no tiene sentido. Por ejemplo, el esfuerzo excesivo es trabajo que es repetitivo, es táctico, es decir, tengo que ir, meter las manos, súper manual, aumenta linealmente en la medida que la empresa va aumentando, en la medida que los servicios van aumentando, aumenta linealmente y puede totalmente ser automatizado. Ese es el esfuerzo innecesario o el esfuerzo excesivo, ya, el toil que le llaman los gringos. Por otro lado, el trabajo de ingeniería es absolutamente lo contrario. Con la ingeniería se construye valor, con la ingeniería se crean soluciones, es estratégico, no es táctico, es estratégico. Permite escalar la ingeniería. Si yo levanto implanto Docker, me va a permitir escalar. Es absolutamente lo contrario que el esfuerzo excesivo. Por otro lado, otra de las características que atacan nuestra productividad en operaciones son los silos. Los silos, ya les había mostrado uno en la primera slide, es una especialización de un grupo de personas que solo pueden hacer eso. Es decir, un grupo de personas que solo desarrolla, un grupo de personas que solo opera. Un grupo de personas que solo hace una sola cosa va a tener sus propias herramientas, va a tener su propia cultura y no va a permitir que otros vengan a afectar su trabajo. Entonces, si tienes un silo de operaciones, el silo de operaciones va a querer estabilidad. Si quiero estabilidad, odio los tickets, porque los tickets me producen problemas, ¿cierto? Viene un ticket de pasar a producción y eso me va a producir un problema. Entonces, ¿qué producen los silos? Cambios de contexto, producen interrupciones. O sea, yo estoy trabajando, ¿cierto?, solucionando un problema, ¡pum!, llega un ticket urgente. Más encima me llaman y me dicen, es para mañana, es urgente. O es para ayer, que es peor. Es urgente, necesito pasar a producción ahora. Entonces, lo que yo estaba haciendo, tengo que dejarlo y tengo que hacer ese trabajo. La solución que se le dio a los silos es crear colas, es decir, tickets, para que los silos se comunicaran. Y esa solución no es muy buena porque primero aumenta el riesgo porque tengo que documentar todo lo que tiene que hacer alguien que no conozco, que no tiene mi misma cultura, que no utiliza mis mismas herramientas en un texto. Es como el juego del teléfono. Es como que tú partieras diciéndole a tu compañero pasa a producción X y tú le tienes que contar al siguiente y así. Y cuando llegue a ti ya no se sabe muy bien qué se tiene que pasar a producción. Se cambia el contexto. Produces interrupciones. Tú quizás estás haciendo algo, estás respondiendo un correo, pero te llega esta interrupción y te dice, ok, detén lo que estás haciendo, urgente pasa a producción. Entonces las colas producen cambios de contexto, producen interrupciones, producen subtareas, porque puede ser que no le puedo hablar a la persona de al lado porque está lejos, entonces me tengo que parar e ir a una subtarea. Tengo que levantarme e ir a hablarle a la persona que está un poco más lejos. Entonces, las colas, los silos, el excesivo trabajo producen problemas en operaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es DevOps SRE, que se traduce en autoatención, creación de servicios TI, que automáticamente les sirven a los jefes de proyecto, a los dueños de negocio, a los desarrolladores, de tal forma de poder disminuir las colas, disminuir los silos, etc. Ya les voy a mostrar soluciones a esto. Según Google, las soluciones son, primero, reducir los silos. Los silos son áreas, equipos separados del resto,
y que producen fricción y agilidad en los proyectos. No tiene ningún sentido tener silos en una época moderna de hiperconectividad, ¿ya? Segundo, aceptar que los sistemas fallan. Aceptar que los sistemas fallan, aceptar el fallo como normal, significa asumirlo como riesgo. Y asumirlo como riesgo significa tener un budget, tener una cantidad de dinero para asumirlo y establecer cuánto el sistema puede fallar. Tercero, implementar cambios graduales. Esto ya todos lo sabían, es parte de la metodología ágil. Cambios graduales significa lo más pequeño posible y atómico, y ese va a ser mi cambio. Con pequeños cambios yo puedo hacer rollouts, puedo hacer vueltas atrás muy fáciles. Si estoy pasando un mega sistema que viene acumulado por un año, puede ser que tenga un gran problema. Si estoy pasando de a poco a producción, microservicios, va a ser mucho más fácil. Cuarto, apalancar herramientas y automatización. Este es mi favorito. Apalancar herramientas y automatización es pura ingeniería. Adicionalmente, permite escalar TI y permite además reducir el esfuerzo humano, el esfuerzo innecesario que hacemos en las operaciones. Y sobre todo nos permite la autoatención, nos permite poder disponibilizar operaciones como un servicio. Quinto, medir todo. Medir todo, algunos expertos de DevOps lo mencionan, algunos no lo mencionan. Medir todo es sumamente importante, porque si no, nunca vamos a saber qué cambio realmente realizamos. Y ya les voy a mostrar unos ejemplos reales de empresas muy importantes que realizaron esto y que lo midieron. ¿Y qué pasa con el SRE? ¿Qué pasa con el Site Reliability Engineering? Google inventó esto. El SRE es una implementación del DevOps. Algo así como COVID y TIL, pero DevOps SRE. SRE es la implementación, es llevar DevOps a la realidad. Porque el DevOps suena bonito, ¿cierto? Disminuir los silos. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llevo eso a la realidad? O sea, suena muy bonito, ¿cierto? Apalancar todo, meter una herramienta. Ya, le voy a meter Jenkins a mi institución. ¿Me va a reducir algo? Implementar cambios graduales, aceptar que los sistemas fallan. Pero el SRE es llevar el DevOps a la realidad. Es ya armar un plan real. ¿Qué significa? Por ejemplo, reducir los silos. El primer paso vendría a ser compartir responsabilidades. El equipo de desarrollo y el equipo de operaciones comparten responsabilidades. Ambos conocen el proyecto desde el día 1. El equipo de operaciones está involucrado en el proyecto desde el día 1. Saben, cuando todo el mundo está hablando de subir videos, a operaciones ya le empieza a doler. Voy a subir videos, sí, muchos videos, voy a subir videos todos los días. Ya, operaciones de inmediato empieza a pensar en disco y en replicar ese disco y en almacenarlo para los años posteriores y pasarlo a cinta. Entonces, involúcralo desde el día 1, responsabilidades compartidas. Segundo, aceptar que el fallar es normal. Aceptar que los sistemas fallan y que no solo eso. Metes humanos alrededor de los sistemas, van a fallar más. Por ende, aceptar que necesitamos definir un SLO, que es un estándar de un objetivo de servicio. ¿Ya? Un objetivo de servicio. Para después definir un SLA, que ya el SLA es de negocio. El SLO es interno. Los equipos tienen que definir cuál es ese SLO. Después, con un SLO lo más pequeño, lo más grande posible, define un SLA un poco más holgado. Porque con el SLA llegan las multas y otras cosas. Pero aceptar que fallar es normal. Tercero, implementar el cambio gradual. Este es un poco más sencillo. Implementar el cambio gradual es empezar a cortar en pequeños pedazos los pasos a producción, cortar en pequeños pedazos los cambios, bueno, esto va a sonar un poco loco quizás, empezar a reducir las reuniones de CAB y que empiecen a ser automatizadas. Que las reuniones de CAB sean automatizadas, que la revisión, el chequeo, que antes es humano, sea automatizado, pero que sean muchos más, miles de cambios, automatizadamente siendo revisados. Por otro lado, automatización y herramientas. Una manera de poder empezar a automatizar y hacerlo aterrizadamente es pensar en el trabajo del mes pasado o pensar en el trabajo del año pasado.
En el caso de Google, lo hacen en el trabajo del año pasado. Ellos revisan todos los años lo que se hizo el año pasado, lo manual, y se determinan una meta para automatizar parte de ese trabajo. O sea, automatizan el trabajo manual del año pasado. Es una manera sencilla de implementar automatización, no es algo alocado, no es como llegar de un día para otro y empezar a automatizar, no es llegar y traer Rundeck, traer Jenkins y ya empezó esto, automatizar todo, no, es paulatino. Tomemos trabajo manual, determinemos un espacio de tiempo, automaticemos ese trabajo manual. Es decir, supongamos, todos los pasos a producción se hacen con un documento de paso a producción. Una persona rellena ese documento, una persona lee ese documento, una persona opera ese documento. Hay 3 personas involucradas, por lo menos. Empezar a automatizar ese trabajo. Pero dejar otros, como el monitoreo preventivo, los chequeos nocturnos, eso todavía no. Entonces se determina un camino hacia la automatización completa. Y por último, muy importante, medir el esfuerzo. De los 4 puntos anteriores. Medir cómo los 4 puntos anteriores están siendo automatizados, están siendo mejorados. Y sobre todo determinar cosas como el mean time to resolve, por ejemplo, o el tiempo en cerrar un ticket. Empezar a medir eso. Determinar cuánto se tarda en cerrar un ticket antes de aplicar DevOps y después determinar cuánto es después. ¿Qué produce el SRE y el DevOps? ¿Qué produce? ¿Qué efecto tiene? Bueno, Jody trabaja en Ticketmaster. Ellos aplicaron DevOps y SRO. Son clientes eternos de Rundeck. Ellos antes tenían un soporte normal, ¿cierto? Un soporte TI interno en su empresa. Y ese soporte se demoraba aproximadamente 45 minutos en resolver promedio cada ticket. Después de empezar a automatizar, después de traer un sistema de self-service, es decir, trajeron Rundeck, Jenkins, las típicas herramientas, ¿cierto? Aplicaron el SRE, aplicaron DevOps paulatinamente y lograron bajar el tiempo promedio a 3 minutos y medio. Y la varianza, no creo que alcancen a ver el detalle, pero acá la varianza es baja. Es decir, no es un juego de promedios. No es que tengo un montón de puntos arriba y eso me da 3,5. No hay puntos arriba. Es un 3,5 en promedio, con una varianza baja. Eso es porque ellos lograron dejar personas a cargo de tickets que requieren personas para solucionarlo, una mente humana para solucionarlo, y ciertos tickets fueron automatizados para que sean automáticamente resueltos. Es decir, si yo creo un ticket de creación de una máquina virtual, ¿qué hace un ingeniero cuando le piden eso, una máquina virtual? Primero, ¿hay capacidad o no hay capacidad? Eso es lo primero. O sea, ¿tenemos capacidad en nuestro vCenter de desarrollo y de desarrollo de ese equipo? ¿No hay capacidad? Bueno, rechazado. ¿Y rechazado por qué? Porque no hay capacidad y punto. Y te doy un reporte por qué no hay capacidad. Te explico detalladamente que no hay capacidad. Punto. No se puede crear ese ambiente. Tengo que eliminar un ambiente primero. Después, ¿qué hago yo como operador? Si es que hay capacidad. Bueno, voy y leo el sistema operativo, leo todas las características y después voy y creo la máquina según las características. Y según si esa máquina tiene o no, se puede o no crear. Quizás alguien me está pidiendo 64 GB de RAM y no puedo hacerlo porque es desarrollo. Tienen que ser 16, no sé. Y crear esa máquina virtual puede ser totalmente automatizado porque tenemos seres humanos haciéndolo. Otro caso es un banco bastante importante, Standard & Chartered. Ellos optimizaron, y es un banco, ellos tienen que cumplir con compliance. No es una startup, son 86.000 empleados. Es totalmente no una startup. Una startup de 15 personas, claramente no son eso. Y Sean presentó esto en el DOES de Londres de este año. ¿Qué es lo que trajo el service? ¿Qué es lo que trajo tener una pasarela de servicios TI? Lo que trajo es en 12 meses tienen 13.000 tareas de operaciones en ambientes de producción totalmente automatizadas y que no requirieron una revisión de CAP. Eso es una optimización gigantesca.
gigantesca, sobre todo para un banco. ¿Ya? Entonces estos son dos casos reales donde pueden ver los efectos que tiene el SRE. Sí va a haber que quizás muñequear un poco para poder tratar de meter este tipo de metodologías en ambientes COVID, ITIL, etc. Pero los resultados son claros, los números son claros. Herramientas disponibles. Les quiero conversar qué herramientas tenemos disponibles en el mercado y algunas que nos parecen importantes. Son muchas. Son muchas. Hay que tener cuidado en navegar esto. Cada una de estas es un mundo. Cada una de estas tiene su propio meetup. Necesitan un partner que los ayude a seleccionarlas. Algunas importantes, Splunk, Savix, etc. Hay muchas. Está Jenkins, CodeShip, etc. Cada una depende también de si ustedes pueden o no instalarlo en cloud. Quizás no pueden, quizás tiene que ser on-premise, etc. Depende de las necesidades de cada uno. Voy a repasar la banda de DevOps. Me gustaría repasarlo y después podemos discutirla cuanto quieran. Herramientas de planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación en DevOps es cuando se eligen qué tareas hacer en desarrollo, ¿ya? Y recibiendo feedback de operaciones. Esa es la etapa de planificación. Para la planificación se sugiere utilizar herramientas ágiles, Trello, Jira o algún sistema de ticketing que permita una visión Kanban o no. Pero debe ser un sistema de planificación de tareas. Lo único que les sugiero, bueno, y pongan un chat entre medio. La gente conversando es mucho mejor. Desarrollo con operaciones conversando y desarrollo viendo cómo operaciones se está quemando, van a tener un poquito más de piedad. Y no tickets, no tickets. Los tickets no son para planificar, los tickets son para pedir algo, no son para planificar, no son para dejar un ticket. Un ticket no debería sobrevivir más de un mes. ¿No? Los tickets no son para planificar, no son una herramienta de planificación de proyectos. Desarrollo. Bueno, esta parte es ultra conocida y no les voy a dar la lata con esto. Pero desarrollo es Git, es IntelliJ, es SonarQube, todas las herramientas locales de desarrollo de un desarrollador. Es el apoyo del desarrollo de software. Esta es la parte que ya está resuelta, que es metodología ágil. Build, construcción del software. Herramientas de empaquetamiento, Jenkins, Grails, Maven, etc. Testeo, herramientas de testeo. Por ejemplo, herramientas que automaticen el testeo, Selenium, JUnit, y lo mezclamos con Jenkins, lo mezclamos con Rundeck, con una herramienta de orquestamiento de estos tests. Distintos tipos de tests, test de unitarios, test de integración, test de carga, ¿cierto? Para saber si el sistema da. Release, entrega de este software. Jenkins, por ejemplo, Rundeck, entregar los binarios. Deploy. Deploy es instalación de ambientes. Tomar un servidor que está vacío y instalarle algo. O levantar una nueva, siempre instalar un nuevo Docker, siempre bajar el anterior. Inmutabilidad. Entonces, si tengo eso, voy a necesitar Chef, voy a necesitar Zookeeper, Terraform o alguna herramienta de instalación automática. Ya no tengo personas haciendo ambientes. Tengo los ambientes en versión código, creándose solos, ¿ya? O la nube, AWS, Azure, creando las máquinas automáticamente mediante sus APIs. Operación, Rundeck, Ansible, etc. Y monitoreo, Savix, Splunk, Nagios, todo el mundo tiene Nagios. Esas son algunas de las herramientas, ¿ya? Lo ideal es que sea una herramienta muy adaptada para su institución. Una startup va a necesitar la herramienta simplemente. Una empresa grande de 86.000 empleados va a necesitar una herramienta que se conecte a un Active Directory y que tenga governance, que sea compliant con COVID. Es obvio, lo va a necesitar. Pero existen herramientas ágiles que logran tener eso. Bien. Les dejo también una invitación. Damon Edwards él es co-founder de Rundeck y está haciendo un libro, pequeño librito de self-service, que por un lado actúa como guía de self-service y por otro lado actúa como
él está recopilando información de los clientes. Entonces les sugiero que se lo bajen, es gratis, es un libro que él está haciendo para ayudar a poder implantar self-service en su compañía. ¿Ya? Después igual de todas maneras les vamos a compartir esta presentación y también la presentación va a quedar colgada en YouTube para que la puedan ver y compartir. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? La idea es discutir abiertamente. ¿Alguna slide que quieran repasar? ¿Algo que quieran ver?